Muy buenas noches, mis apreciados amigos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estos temas que grabamos cada noche, que sacamos de la santa palabra de Dios. Mis apreciados, en esta oportunidad vamos a tocar un tema de gran interés, que se titula El Dios de Daniel y el nuestro. El Dios de Daniel y el nuestro. En Daniel 2:44 nos dice: mas el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Mis apreciados amigos, el libro de Daniel no es solo un libro profético, es un testimonio vivo del carácter de Dios actuando en medio de imperios, de crisis y persecuciones. Se resalta una verdad poderosa: el Dios que actuó en los días de Daniel es el mismo Dios que actúa hoy. En un mundo lleno de incertidumbre, presión moral, conflictos espirituales, el mensaje final de Daniel nos recuerda que Dios sigue en control, gobierna la historia y sostiene a los que confían en Él. Daniel revela a un Dios que dirige el curso de las naciones. Recordemos lo que nos dice Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Sí, mi amigo, se enfatiza que los reinos humanos no surgen ni caen por casualidad, sino bajo la supervisión divina. Ejemplo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma no fueron accidentes históricos. Aunque los imperios se creían invencibles, Dios seguía gobernando desde el cielo. Lo mismo ocurre hoy. Detrás del caos aparente, Dios sigue teniendo el control. En el libro Profetas y Reyes, página 535 nos dice: la historia de las naciones habla con voz profética al que quiere oír. Mis amigos, esto nos asegura que nuestra fe no depende de gobiernos humanos, sino del reino eterno de Dios. Daniel y sus compañeros fueron fieles en medio de la presión cultural y religiosa. En Daniel 3:17 y 18 nos dice: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, y si no, sepas que no serviremos a tus dioses. Sí, mi amigo, la fidelidad de Daniel no fue ocasional, sino una vida constante de comunión con nuestro Dios. La fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, sino cuando obedecer a Dios implica riesgos, pérdida o persecución. En Profetas y Reyes, en este gran libro, en la página 512 nos dice: el que confía en Dios no será avergonzado. Hoy, como en los días de Daniel, Dios busca hombres y mujeres que permanezcan fieles, aunque sean minoría. Sí, mi amigo, el Dios de Daniel, defensor de su pueblo. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero no fue abandonado. En Daniel 6:22 nos dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Se subraya que Dios no siempre evita las pruebas, pero siempre está presente
en medio de ellas. El mismo Dios que cerró bocas de leones sigue protegiendo a su pueblo hoy, aunque las amenazas sean diferentes. En el conflicto de los siglos, en la página 633 nos dice: el cielo está más cerca de los fieles en las horas de prueba. Sí, mi amigo, Daniel y los eventos finales. En Daniel 12:1 nos dice: y se levantará Miguel, el gran príncipe, y será tiempo de angustia cual nunca fue. Amigos, se afirma que el mismo Dios que guió a Daniel sostendrá a su pueblo en la crisis final. Daniel no solo habló del pasado, sino del futuro cercano. El conflicto final será prueba de lealtad y fe. En Evento de los Últimos Días, en la página 162 nos dice: los mismos conflictos que enfrentaron los fieles en el pasado se repetirán en forma más intensa. Sí, mi amigo, el mensaje central es claro: Dios no ha cambiado. Dios de Daniel es el Dios nuestro en el día de hoy. En Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi amigo, el Dios que dio sabiduría a Daniel puede guiarnos hoy. El Dios que defendió a su siervo nos sostendrá en la prueba final. El Dios que reina sobre la historia nos llevará a su reino eterno. En Eventos de los Últimos Días nos dice estas palabras: nada tenemos que temer del futuro a menos que olvidemos cómo nos ha guiado el Señor. Sí, mi amigo, quiera Dios que este tema nos fortalezca cada día. En Daniel 12:3 nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Mi amigo, en el libro Profetas y Reyes encontramos el siguiente espacio de lectura muy importante que nos dice: Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como la registrada en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo, pero antes que terminara las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Y tú irás al fin y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Daniel capítulo 12, versículo 4, 9, 13. Mis apreciados amigos y hermanos, a medida que nos acercamos
al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ella deben vincularse las enseñanzas del libro de Apocalipsis. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador, el Apocalipsis, no pueden comprenderse, pero se ha prometido claramente una bendición especial que acompañará el estudio de esas profecías. Entenderán los contenidos. Daniel 12:10. Fue dicho acerca de la visión de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis 1:3. Sí, mi amigo, del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo para las personas serían un imperio estable y duradero, se desvanecieron. Y cuán completamente pereció como la flor de la hierba. Santiago 1:10. Mi amigo, así perecieron el reino medo-persa y los imperios de Grecia y de Roma. Mi amigo, así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son los únicos firmes que conoce nuestro mundo. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podemos, como Daniel y sus compañeros, vivir con lo que es verdadero, noble y perdurable. Y el aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre. Podemos ser preparados para entrar con Él y poseerlo cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Quiera Dios, apreciados amigos y hermanos, que este importante tema sea motivo de gran reflexión. Mi amigo, que Dios te ayude, que Dios te guíe. Te seguimos invitando para que escuche estos temas. Tú anota @José Santiago 3736. Muchas gracias, amigo.